y con una visión física de un 10%, de un poquito menos, ¿dónde iba yo a ir a parar con lo que está pasando, ¿no? Cuando yo entendí que mi mayor debilidad aparente era mi mayor fortaleza, entonces se me cambió el concepto de mi propia vida, de mi identidad. Cuando yo hablo de ver, me refiero a ver. Puede ser ver con los oídos, puede ser ver con la mente, puede ser ver con la piel. Yo he bajado a más de 120 kilómetros por hora por una pista casi sin ver, con una persona delante. Hola, ¿qué tal? Yo sé que hay incertidumbre, no sabemos qué puede pasar en el futuro con nuestro trabajo, nuestro emprendimiento, nuestro negocio, y eso pues nos hace a veces paralizarnos, a veces tenemos ciertos nervios de tomar decisiones porque no sabemos si tenemos que quedarnos tranquilitos o cambiar o reinventarnos. Y para eso te he traído a una persona que sabe mucho de eso, que nos va a dar mucho ánimo. Se llama Gabriel Corse. Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Javi? Pues estupendo estar aquí y de tener a tanta gente que en tu canal, bueno, te sigue y que podamos aportarles un poquito más de valor. Por supuesto, por supuesto. Hoy mucha gente va a cambiar de decisión. Hoy mucha gente se va a poner a pensar en muchas cosas porque lo sé, porque te he escuchado y porque entiendo y sé de verdad, confirmado, de que vas a tocar fibras allí importantes, que puede ser el momento que la gente decida hacer cosas. Entonces, cuéntame una cosa, Gabriel. ¿Se puede evitar la incertidumbre? ¿Se puede evitar la incertidumbre? Sí se puede, pero lo que yo me preguntaría es ¿para qué la quiero evitar? Y realmente a mí lo que me interesaría es saber qué representa la incertidumbre para mí. Para mí personalmente la incertidumbre es la antesala del cambio, la antesala de la vulnerabilidad, la antesala del miedo y la antesala de la oportunidad de reinventarse, como tú muy bien has dicho al principio. Entonces, yo creo que la incertidumbre pues puede ser tu mejor aliado o puede ser tu peor enemigo. Depende de desde qué visión, depende de con qué prisma lo estás viendo. Y eso se decide, quiero decir, yo decido tener un prisma, una forma de verlo o no, porque las circunstancias pueden ser muy diferentes. Quiero decir, una persona que, por ejemplo, hoy no sabe si la van a echar o botar de su trabajo, o si su empresa va a poder continuar, o tantas cosas, si mi sector va a ser sustituido por robots o por algoritmos. Entonces, claro, siempre está como eso de que, oye, yo llevo 20 años trabajando en esta empresa, pero yo no sé si pasado mañana o dentro de un año, pues me sustituyen por un software que resuelve todo lo que es, por ejemplo, recursos humanos de la empresa, ¿no? Entonces, ahí no tengo yo mucha capacidad de decisión, ¿o sí la tengo? Sí tienes, totalmente. Por poner en antecedentes, tú sabes muy bien y sabemos que las decisiones son las que crean nuestra realidad. Por no entrar mucho en ese tema, resumirlo en que al final tú eres lo que decides ser. Siempre se ha dicho, ¿no? La familia es lo que te toca y los amigos los escoges y demás. Yo creo que todo lo escogiste antes de venir aquí, ¿no? Pero ese es otro tema. Lo que sí quiero decir es que cuando tú empiezas a tomar responsabilidad de la vida que tienes, entonces empezamos a ver puertas que antes no estaban ahí o no veíamos. Y sí es verdad que a veces la voz de la transparencia puede hacer mucho daño. Pero la voz de la transparencia y la honestidad es la que probablemente nos pueda llevar a otro sitio. Sé muy bien, ¿no? Y a mí me ha pasado, ¿no? Esa incertidumbre de la que hablas, de si yo voy a encontrar trabajo. Yo que soy una persona declarada con un 85% de discapacidad según el sistema, ¿no? Con esos estándares que tienen, y con una visión física de un 10%, de un poquito menos, ¿dónde iba yo a ir a parar con lo que está pasando, ¿no? Y al final, pues si yo no hubiera entendido que las decisiones tienen que ver conmigo y la inseguridad o la incertidumbre es algo que yo decido tener o no, o utilizar, yo no hubiera salido o no hubiera visto ninguna oportunidad más allá de crisis, pandemias, economía, miedos. Y obviamente esto, según el tipo de persona, puede ser muy fácil de entender, puede ser muy... No, es que esto no es aplicable a todo el mundo. Sí es aplicable a todo el mundo, simplemente que el listón a veces, el escalón que hay que saltar o el trampolín que hay que saltar, a veces puede ser más alto para unos o más bajito para otros. Depende del prisma desde donde lo mires. Yo no sé si paradójico o un paradigma, no lo sé, pero cuando antes de la entrevista yo le pregunto a Gabriel, ¿cuál es tu tema troncal de todos? Y una persona que tiene un 85% detectado como, bueno, problemático en cuanto a la visión, me dice, mi palabra clave o mi motivo profesional es la visión.
precisamente. Cuéntame por qué es una casualidad, tú lo usas como algo que te da ánimo o realmente eso es lo que mueve tu trabajo, ¿no? La visión, no tuya, sino la visión que tienen las demás personas en su futuro, pienso yo, ¿no? ¿Cómo va eso? Cuéntame. Sí. La visión es cuando yo entendí que mi mayor debilidad aparente era mi mayor fortaleza, entonces se me cambió el concepto de mi propia vida, de mi identidad. Me di cuenta de que esto de la visión no iba solo de ver con estos dos, sino era el hecho de ver. Cuando yo hablo de ver, me refiero a ver. Puede ser ver con los oídos, puede ser ver con la mente, puede ser ver con la piel, yo qué sé, puede ser ver con la nariz, puede ser ver con las emociones, puede ser ver con la empatía. El ver es un concepto súper relativo, súper versátil, ¿no? Y desde allí es de donde estamos enfocando esto. Por poneros un poquito científicos, para que esto tenga un poco de fundamento, al final sabemos que el 95% del universo más o menos no lo conocemos, solo conocemos el 5 más o menos y con suerte, ¿no? ¿Qué pasa con ese otro 95? Ese también existe. La pregunta es, ¿quién es capaz de verlo? Y ahí es donde podemos entrar en esa parte quizá más intangible. Algunos creen que viene de la filosofía, de la holística, y no, es tan real como que tú y yo ahora mismo estamos teniendo una conversación y hay gente que está viendo esto. Y a partir de ahí yo entendí que la visión era algo que yo podía potenciar y encima podía ayudar a los demás a ver un poquito más allá, ¿no? De sus límites, de sus creencias, de sus paradigmas. Y es un poco el discurso interno que yo me doy, que a mí me ayuda cada día y que, pues, a raíz de haber trabajado con tantas personas ya, veo que también ayuda a otros. O sea que qué bien, qué bien. O sea que algo que puede considerarse por lo general como una barrera, como un problema, puede ser todo lo contrario, puede ser lo que te empuje en tu vida a conseguir nuevos caminos, ¿correcto? Correcto. O sea, la resiliencia no sucede si tú no has tenido un problema. No existe la resiliencia en un entorno únicamente positivo. Y la resiliencia está muy bien valorada. Y más ahora. Entonces, ¿cómo puedo yo entender de dónde nace la resiliencia y cómo tenerla? Pues tienes que entender que lo positivo y lo negativo es positivo todo suma. Es todo aprendizaje. Yo no conozco a nadie que haya retrocedido en el tiempo. Todo va hacia adelante, pero por alguna razón tenemos la creencia de que hay cosas que suman y cosas que restan. Y no es verdad, todo suma realmente, todo aporta. Simplemente que hay cosas asociadas con miedos, creencias, dolores, que bueno, pues lo tenemos ahí y creemos que eso resta. Pero eso, pues cada uno en su proceso, ¿no? Pues se va dando cuenta y es cuando pues decides cambiar de trabajo, dices, ahora me doy cuenta de que la pareja que tengo no es con la que yo quiero terminar con 80 años, o ahora entiendo que este trabajo no es con el que yo quiero jubilarme y entiendo que la vida va de mucho más, puedo ver más y ahí es donde empezamos yo creo que eso es la vida, ¿no? Jugar a eso. Claro. Y hablando de visión, que es tu tema troncal dentro de tu profesión y que realmente te dedicas a ayudar a gente, ¿no? En ese tema de la visión, de determinar la visión de su vida, de su profesión, etcétera. ¿Cuán importante es tener una visión del futuro? ¿O pues vamos resolviendo cosas de acuerdo a van sucediendo? Sí, puedes tener las dos. Yo veo muchos visionarios en el mundo, seguramente tú conoces a muchos y la gente que nos está viendo también conocerá a unos cuantos. Aquí tengo a uno aquí al lado, ¿eh? Bueno, de este lado, que está al revés, de este lado. Vale, sí, es verdad. Pues mira, pues fíjate que como visionario, seguramente podríamos pensar que es una persona que mira hacia el futuro. Pero ¿y el visionario enfocado en el presente? El pobrecito abandonado. El presente a veces es el último de la fila, ¿no? Digamos, siempre estamos como mirando al futuro para ver qué va a pasar o mirando al pasado para darnos cuenta de nuestros dolores, nuestras creencias o la nostalgia, porque hay gente que le encanta mirar al pasado por aquellos maravillosos años en los que yo hacía esto y tenía esto. Pero ¿y el presente? El gran olvidado, el presente. También se puede ser visionario en el presente. Yo siempre hablo de tener un 80% en el presente y un 20% en el futuro. Como mucho un 20%, porque tú vives ahora, tú vives aquí. Yo solo uso el futuro realmente para no tropezarme. Pero ya está.
Yo realmente utilizo el presente. ¿Por qué? Porque cuando yo multiplico mi eficacia en el presente, multiplico los resultados del futuro por añadidura. O sea, es causa-efecto. Qué bien, qué bien. Yo me he dado cuenta que está como de moda, cuando digo de moda es que sale por todos lados, todo lo que es autoayuda, la motivación, y entonces tú ves que ponen una frase motivacional y eso tiene muchísimos likes, ¿no? Y no sé si la gente está buscando eso o es porque está de moda, entonces veo que tiene likes, vamos a darle un like para estar un poco en se dice el mainstream, ¿no? O sea, donde todo el mundo va, yo también tengo que ir, no puedo faltar. Y de hecho han salido redes sociales, cuentas, perfiles de frases motivacionales. Tú vas a Facebook y hay un grupo de frases motivacionales, cientos de miles de personas. Estamos buscando que nos motiven. ¿Por qué son así tan virales esas frases motivacionales? Porque yo creo que de pequeño no nos las dijeron nunca. Y wow. Lo estamos necesitando desde hace mucho tiempo. Y fíjate cómo creo tanto en esto, que esto es una respuesta que me acaba de venir ahora mismo con esta pregunta. O sea, ni siquiera lo había pensado. Cuando ahora has dicho lo de la motivación y demás, digo, ¿por qué buscamos eso? Y me ha venido de golpe, he dicho, esto es porque realmente es que lo necesitamos. Entonces, a partir de ahí, nos estamos dando cuenta de que nos falta amor muchas veces. O sea, falta amor, falta que alguien nos dé buenas noticias. O sea, analicemos las noticias de los medios de comunicación. ¿Qué porcentaje hay de buenas noticias y qué porcentaje hay de malas? Si es que solo tienes 0%. 0% de buenas, 100% de malas o por ahí. Por ahí anda, es que solo tienes que mirar eso, los periódicos, demás. Y por no indagar demasiado en la neurociencia, si es que al final está clarísimo. ¿Qué es lo que hace que el ser humano mueva el culo? Los miedos desde la prehistoria que te perseguía el mamut, por Dios. Entonces, claro, es un marketing maravilloso ese. Pero ¿qué pasa? Nos estamos cargando generaciones. Todos hemos pasado por ahí, tú has pasado por ahí, yo he pasado por ahí, pero cuando uno empieza a despertar dice, pero por Dios, hay más que eso, ¿no? Y entonces empezamos a darnos cuenta de que quizá podríamos cambiar nuestra realidad, pero todo empieza por uno mismo. Ser capaz de cuestionar Matrix o cuestionar esa sociedad y decir, oye, pues me voy a inventar yo la realidad, a ver qué pasa. Y cuando te la empiezas a inventar, te das cuenta que había gente antes que tú que ya lo estaba haciendo. Y dices, ostras, pues ahora entiendo esto, ¿no? Y creo que va por ahí. Pero si estamos buscando buenas noticias o esperanza o alguien que nos hable de cosas aspiracionales, ¿no? ¿Por qué cuando se ponen buenas noticias en los periódicos no las lee nadie, sino que lee el amarillismo, el sensacionalismo, la exageración, el clickbait, el poner esos titulares súper... Esto se reventó y cuando lees el artículo no es tal, pero claro, es que si no la gente no entra a leer, ¿no? Como que necesitamos unos estímulos súper potentes para poder movilizarnos, si no pasamos de largo. Entonces, la gente como que sí en realidad busca ese sensacionalismo, que ahora sí me ha salido la palabra, sensacionalismo, lo digo varias veces, así la grabo. Parece que nosotros mismos buscamos eso, y los programas de televisión que gritan y que se insultan, ahí es donde la gente entra y ahí es donde la gente consume. ¿Qué pasa? O sea, porque esa contradicción entre me gustan las frases bonitas, pero me gusta cuando se pegan ahí los políticos y se insultan. Ya. Bueno, esto tiene... Yo no soy médico, no tengo un ni psicólogo colegiado, no soy psicólogo tampoco, certificado ni doctorado, pero al final yo creo que todos tenemos un psicólogo dentro, simplemente que hay que aflorarlo y hay que observar, ¿no? Hay que empezar a observar cómo nos movemos. Para mí la mejor manera de ayudar a las personas, por ejemplo, siempre ha sido observarme primero a mí mismo y detectar esos denominadores comunes que son en mí y en esa gente que tengo delante. Entonces empiezas a ver qué está pasando, los patrones. Empiezas a detectar los patrones que nos mueven. Uno de ellos es el que tú dices. ¿Qué pasa ahí? Lo vemos en los videojuegos, por ejemplo, lo vemos en la pornografía, o sea, así de claro, lo vemos en ciertos sectores donde se mueve mucho, el negocio está en los impulsos del instinto, ¿vale? O sea, la neurociencia lo dice muy claro. El cerebro reptiliano, el límbico, las emociones, el racional y demás. El último tonto, el racional, el que piensa. Entonces, cuando a mí me dan un impulso instintivo que tiene que ver con los instintos primitivos, más primitivos de mi persona, de mi ser, pues, ¿qué quieres que te diga? A mí déjate estar de buenas noticias, de tal. Si a mí lo que me mueve es el instinto animal, ya sea, por ejemplo, yo
a mí me gustan los videojuegos, ¿no? Yo siempre hablo de esto. Los videojuegos es una gran evidencia de que el ser humano le gusta jugar. Y a lo mejor jugar en según qué aspectos no es lo más provechoso, no es lo más productivo, pero es que nos encanta jugar, pues vamos a jugar todo el día, vamos a jugar. Ahora, bueno, la pornografía, yo qué sé, por ponerlo en valor, pues es que también es lo mismo, es un instinto animal, pues ya está, y por eso tiene los programas del amarillismo, ¿no? Lo que tú has dicho, los rosas también, es lo mismo, somos seres sociables por naturaleza, entonces ¿en qué nos fijamos? En la sociedad, en lo social, en el vecino, a ver qué hace, a ver qué no hace, el cotilleo, pero en cambio, dentro nuestro, yo creo que por suerte o porque ya venimos así, yo siempre he creído que hay una parte ahí enterradita que es esa conciencia que está ahí y que si queremos la sacamos, que tiene que ver con que hay mucho más allá de eso. Es como, a mí realmente eso me aporta, pero un beneficio temporal. No es algo que a mí me dé de comer de por vida. Es como, no sé, como comerte un dulce, como comerte una tarta que sabes que no es muy saludable, según cómo sea la tarta. Si es de azúcar, sobre todo, muy cargada, pues no. Pero te la comes. Está rica, sí. Claro, está rica, pero luego sabes que hay algo que podría cambiar. Pero es verdad que hay mucha gente en el camino que no se permite ver eso. Y se quedan y se comen la tarta toda su vida. Y bueno, como el que fuma, por ejemplo. Acaban con un cáncer, acaban con un tal. Y está bien, oye, es la decisión de cada uno. Lo que decíamos al principio, todos son decisiones. Claro, claro. Oye, una cosa, en cuanto a la visión, ¿no? Lo que estamos hablando de la visión, que no tiene por qué ser visión del futuro. Es una visión incluso de la realidad actual, ¿no? Que te permite en cierta forma tomar decisiones. ¿Cómo metemos ahí, y te lo pregunto con todo el respeto del mundo, la autoinclusión? ¿Qué es la autoinclusión? Por lo general se escucha la autoexclusión, pero no la autoinclusión. Sí, no, y de hecho se escucha mucho la inclusión sin el auto delante, ¿no? Exactamente, exactamente. Que parece ser que la inclusión, bueno, según esa definición, según el paradigma, ¿no? La inclusión se basaría mucho en que los demás me incluyan a mí. ¿Y yo qué? Si al final todo empieza por uno, ¿no? Tú ganas dinero porque tú buscas trabajo. Y ya te digo más, aunque a ti te llueva el trabajo del cielo, tú ganas dinero porque tú dices que sí. Con lo cual siempre todo empieza, la reacción en cadena empieza por ti. Entonces, por eso lo de la autoinclusión, que para mí también es un gran olvidado. Obviamente es mi historia de vida y tengo que hablar de ella, de la evidencia. ¿Qué es la autoinclusión? Pues es la capacidad de incluirte por ti mismo en cualquier paradigma. Sería como así a nivel conceptual, sería eso, ¿no? A partir de ahí, ¿qué paradigmas? El que quieras. Puede ser un deportista de alto rendimiento, ¿no? Pues, por ejemplo, yo después de haber sido medallista paralímpico, me di cuenta de que todo eso venía fruto de la autoinclusión. Luego me dio por la música, pues desde los 7 años llevo interactuando con la música en muchas de sus áreas y a día de hoy pues utilizo la música para también transformar o ayudar a las personas, ¿no? Sea con canciones, sea con la voz, sea con lo que sea, ¿no? Entonces es como las relaciones sociales, pues de pequeño yo viví bullying, ¿vale? Lo viví, ya no digo ni que lo sufrí, porque no es sufrirlo, es experimentarlo, ¿vale? Cuando ya te das cuenta de cosas. Y entonces dije, pues, ¿cómo yo he sido capaz de, aun habiendo vivido bullying, ahora ser una de esas personas que buscan para ayudar a relacionarse con los demás? O sea, salir de tu zona de confort y superar el miedo al rechazo. Si yo he tenido bullying de pequeño, la autoinclusión. La capacidad de yo romper mi cabeza, reconfigurarla y decir, yo puedo ser la persona que yo quiera. Claro, con el precio a pagar que ello conlleva, porque no hay que olvidarse de eso. Todo tiene un precio. El precio a la vulnerabilidad, el precio al miedo, al rechazo, el precio a meterme en mi burbuja porque esto no es el camino, el precio al juicio del entorno, que te juzgan y te dicen, ¿pero de qué vas tú, rollo motivacional? ¿Para qué? Si esto ya te has puesto en modo coach. Ah, ¿qué tal te va el rollo coach? Oye, una cosa, hablando de la visión, ¿qué razones me pueden alejar a mí de mis objetivos, ¿no? Ya teniendo una visión de la realidad y pensando o intentando pensar en el futuro, ¿qué razones me pueden alejar de ese objetivo que me he planteado? Pues mira, hay una frase, ¿no? Que seguramente tú conoces mucho, que es eso que dicen, es muy fácil llegar, pero es difícil mantenerse. Ya tenemos ahí una. Es la idea de mantenerse. ¿Qué me puede alejar de mi objetivo? Yo siempre hablo de la metáfora del pantano, que es algo así como una orilla, otra orilla,
y hace que, bueno, hay muchas personas que en el pantano de, pues el camino al éxito, vamos a llamarlo así, hay muchas personas que ven el pantano, lo ven, y ven incluso la otra orilla, se la imaginan, la visualizan, ¿no? Sueñan con ella, tienen hábitos para llegar a ella y empiezan unas pocas de esas a cruzar el pantano, pero solo muy poquitas llegan al otro lado. La mayoría de los que han entrado en el pantano acaban dando la vuelta, pensando que, uy, no, esto no es por aquí, este no es el camino, esto es muy difícil, no creo en mí, esto no vale para nada, menudo animales. Desastre, ¿no? Todo eso, exacto, todo eso. Entonces, al final, una de las claves, yo creo, es esa. ¿Que te puede alejar de esos objetivos? Pues el no ser constante, ¿vale? El no ser... Yo creo que sería no ser consciente y, por lo tanto, no eres consecuente, ¿vale? Eso sería una, ¿no? El tema del compromiso. El compromiso con uno mismo. Al final, todo va de uno mismo, ¿no? El compromiso con uno mismo... aparte de lo que las cuentas que tú quieras rendir a tu entorno, que eso ya depende de ti, ¿ok? Y luego también yo creo que lo que te va a alejar en gran medida siempre es el ruido de fondo, ¿no? El ruido de fondo del no podrás, del qué estás haciendo, del esto no vale para nada, pero de fondo, del exterior, ¿no? Las noticias, seguir observando cosas que tú hacías antes, ¿no? Por ejemplo, ver un canal de televisión que te dé más malas noticias que buenas noticias, pues fíjate qué diálogo interno, fíjate qué nutrición te estás metiendo tú cada día, ¿vale? Y luego hay alguien que podría decir, no, hombre, pero yo tengo que estar al día del mundo, tengo que estar informado, porque claro, el mundo en el que vivo, vale, perfecto. Ahora, pregúntate, ¿tú crees que te vale realmente la pena o la satisfacción, te vale el estar esas horas pegado ahí a la caja de imágenes, viendo un 80% de malas noticias y un 20%? Eso es como la marihuana. La marihuana, el THC, es buenísimo para la vista, pero los médicos ya lo dicen, en un cierto porcentaje, por ejemplo, para el glaucoma, que es lo que tengo yo, pues la marihuana a mí no me sale a cuenta, porque tiene poco porcentaje de THC y para que a mí realmente me rinda cuenta, tendría que pegarme un colocón estupendo. Toneladas. Entonces, no. Conclusión, no marihuana. Entonces, esto es lo mismo con las noticias, lo mismo con el ruido de fondo. O sea, que hace más daño que el bien que te puede hacer, en pocas palabras, ¿no? Exactamente, exactamente. Y ahí es donde empezamos a cambiar, ¿no? Yo creo que todo va de... Qué bueno. Oye, tengo una frase que viendo tu trabajo, que te sigo de hace mucho tiempo, que me llama mucho la atención y yo creo que a la gente que nos está viendo también, y es que tú dices que hay que perderle miedo al miedo. Sí. ¿Qué quieres decir con eso realmente? Porque de verdad, la incertidumbre crea nervios, crea miedo a veces en el futuro, en inseguridad de mi parte, si voy a ser capaz de pasar un momento o varios momentos, o seguir adelante, o mantener a mi familia, o tantas cosas que te van pasando por la cabeza, sobre todo viendo las malas noticias, ¿no? Y dices, uff. Entonces, ¿cómo es eso de perderle miedo al miedo? Pues fíjate que toda la entrevista que hemos estado haciendo y todo lo que nos estamos contando aquí tiene que ver con una nueva visión. Perderle miedo al miedo va de eso. Es dejar de entender que el miedo es un enemigo y entenderlo como un aliado quizás, una herramienta, un elemento, no es más. El juicio lo metemos nosotros, el color lo pinta. O sea, nosotros somos quienes pintamos al miedo del color que sea. Si no tuviéramos miedo, si el miedo no existiera, no estaríamos vivos, habríamos muerto ya, porque habríamos cruzado una calle sin miedo, habríamos, hablado mal a alguien sin miedo, habríamos bebido sin miedo, habríamos hecho cosas sin miedo, ¿no? Y yo creo que al final hay que entender que el miedo es el que nos mantiene vivos, en gran medida. Así es, ¿vale? Porque hay muchos tipos de miedo, ¿no? ¿Qué pasa? Que dentro de un contexto un poquito más racional de qué es el miedo, qué me produce, ¿no? Y qué es lo que me hace que me limite, todo eso, cómo me boicotea, bueno, pues yo empezaría por el tema de cambiar el concepto del propio miedo. Entender que el miedo es un aviso de algo que tú tienes dentro y que puedes, si quieres, cambiar o remediar o superar, ¿no? O transformar. Y a partir de ahí es
Bueno, es como una frase, perderle miedo al miedo, juego de palabras, ¿no? Y es como enfrentar el miedo consigo mismo, que tú lo veas de frente y te des cuenta que es una incoherencia, el tenerle miedo al miedo. Es una paradoja, ¿no? Y a partir de ahí empiezas a darte cuenta de que esto tiene una visión mucho más amplia, ¿no? Y puedes usar el miedo para cosas muy interesantes, pues muy interesantes como ser más prudente en tu vida, o cosas interesantes como valorar si ahora es el momento de invertir en Bitcoin o no, o valorar si ahora es el momento de romper la relación con tu pareja o no, o valorar qué te hace sentir salir de tu zona de confort, qué miedos, ¿no? Y con qué está relacionado ese miedo. Ya ahora me estoy metiendo un poquito más en profundidad, es decir, ¿qué es el miedo? Pues el miedo al final es una herida del pasado, es una herida de la infancia, ¿ok? Está relacionado con eso. Quizá el sentir miedo en algún momento, si me pongo en modo autoconocimiento, ¿no? Para evolucionar, podría ser la llave que me permita llegar a algo que yo viví en la infancia, que me estoy arrastrando, una mochila. Es como si tú te sigues poniendo la talla XS con 40 años. O sea, salvo que seas muy pequeño, no tiene ningún sentido. Pues No, esto es lo mismo con las creencias. yo no voy por ahí, yo voy por el otro lado. Yo voy por XX. XL, ¿no? Sí, Pero sí, bueno, sí, es que es así. Me gusta comer mucho. ¿Qué te voy a contar, Gabriel? a mí me encanta y pues si no desaparezco, fíjate lo delgado que estoy. Ya, ya. Oye, pero una cosa, entonces la idea sería no evitar el miedo, porque no le vamos a tener miedo al miedo, sino intentar gestionarlo, porque puede ser necesario, ¿no? Es lo que puede evitar que te metas en bitcoins y de repente ¡pum! O en unas acciones, o en un trabajo, o te metas en algo con demasiado riesgo, que es lo que va a evitar que te estrelles, ¿no? Que te caigas, que te golpees. Entonces, en cierta forma, no es evitarlo, sino controlarlo, vamos a decirlo así. Correcto. Es como que, fíjate, yo era deportista paralímpico, yo era esquiador paralímpico, ¿vale? Ya me retiré, pero yo he bajado a más de 120 kilómetros por hora por una pista, casi sin ver, con una persona delante. Yo ya me había metido en ese fregado. Eso es miedo, eso sí es miedo. Sí, pero yo ya me había metido en ese fregado, yo ya había pasado el portillón, yo ya había empujado con los palos hacia abajo. Claro, y es hacia abajo, no puedes parar ya, o sea, no es que, oye, déjame bajarme, no, es que ya, ¿cómo? Gestionar, y ahí viene. Al final Claro. entiendes que el tema, la cuestión de todo esto no está en el si voy o no voy. La cuestión está en voy y voy gestionando mientras voy. Y ahí es donde viene la zona de aprendizaje. Claro, sin poder echar para atrás, porque es que esquiando no hay... Es que no puede, bueno, no puedes poner no sé. parking. Sí, no se puede. Déjame bajarme, no, es que eso es... Que bueno, eso es una analogía muy interesante porque la primera decisión es la más importante y luego lo que puedes es tomando decisiones un poco para ver por dónde te metes y estas cosas, ¿no? Claro, y requiere ahí es donde... Y claro, y ahí un apunte adicional que ya eleva el valor de esta analogía y es el hecho de que mientras yo voy bajando, puedo aprender a tomar decisiones en milésimas de segundo. Claro. Es el hecho de, ya no solo es el gestionarlo en sí, sino la estrategia de el pragmatismo, si podemos llamarlo así, el pensamiento matemático porque es pura matemática, es como esto más esto, ¿qué me da? ¿No? Pareja más trabajo, ¿qué me da? Casa más hipoteca, ¿qué me da? Y al final todos son cálculos, ¿no? Y claro, eso también se puede trabajar. Qué bueno eso. Oye, una cosa, vamos en bajada en los esquíes a 100 y pico de kilómetros por hora, como tú has sido, que ya tiene, confiando en otra persona, que ya también tiene la confianza, me parece importante, porque la otra persona se cae o decide abandonarte y te vas solo a saber a dónde. Entonces, hoy, en la actualidad, hay muchísima gente que de manera como una analogía, está así con su trabajo, con su emprendimiento, viene como en ese camino hacia abajo y viene se abre dos caminos, ¿no? Una encrucijada. Y me voy como emprendedor, sigo en mi trabajo, me reinvento porque a los 50 y tantos ya mi empresa parece que va a cerrar. En esas situaciones de incertidumbre, de miedo, ¿no? Como hablábamos antes, es bueno tomar ese tipo de decisiones, de decir, oye, no es mejor quedarme tranquilito, aunque no esté contento, aunque no gane lo que quiero,
aunque tal, en vez de estar inventando ahora con esta incertidumbre, no vaya a ser que el camino que escoja de los esquís me lleve a un precipicio, o es el momento justo para tomar esa decisión de reinventarte, por ejemplo, de decir, mira, voy a cambiar, o de decir, voy a quedarme con este trabajo, pero en las noches voy a hacer tal cosa para vender, porque hay gente que en esos momentos de incertidumbre se encierra y se protege, y otros que hacen lo contrario, ¿no? ¿Las dos son buenas o no? Yo creo que el mejor momento es cuando tú quieras que sea el mejor momento. Porque si de repente, en lugar de hablar de esto, hablamos de algo un poquito más extremo, que es que tu casa se está quemando, esta pregunta no existiría. No, definitivamente no. Entonces, ¿cuál es la variable que está cambiando? La circunstancia, la percepción que tengo de la realidad, en el foco, ¿dónde estoy poniendo el foco? Porque a lo mejor este puede ser el foco en el que estoy poniendo mi atención, pero mientras tanto mi casa se está quemando. Pues o no, o igual no, pero es como, dependiendo de hacia dónde yo estoy poniendo el foco, tomo una serie de decisiones u otras. El momento es cuando tú quieras que sea. Eso es importante. Hay que actuar para eso también, ¿no? O sea, si me quedo así como paralizado, no va a ser cuando yo quiera, sino cuando las circunstancias lo decidan en realidad, ¿no? Pero es que decides tú, es que decides tú al final. Las circunstancias vienen a raíz de tus decisiones, es la causa y efecto. Siempre tenemos la creencia que primero viene lo de fuera y nosotros nos adaptamos a lo que viene de fuera. Y es al revés. Yo decido por dónde voy y en base a por dónde voy, viene lo que viene. Y esto es algo que mucha gente no ha acabado de ver, porque claro, es más fácil echar la pelota para afuera que quedármela conmigo. Es mucho más sencillo. Y yo lo entiendo, porque yo también he sido así. Y en X áreas también soy así. Pero al final pensemos, ¿es cosa de fuera que tú te hayas casado? Ah, no, eso soy yo me he casado. Ahí sí eres tú. ¿Es cosa tuya de que tú tengas el trabajo que tienes? No, porque... Pero tú has firmado ese contrato, ¿no? No te pusieron... no sé, igual te pusieron alguna... Por ir a extremos, ¿no? Te amenazaron para firmar ese contrato de trabajo. No, eso fui yo. Bueno, pues empecemos a tomar conciencia de eso. Claro, suena muy transparente, suena muy directo, pero es que es así. Si realmente queremos cambiar, hay que decir las cosas con nombre y apellidos. Eso hay que hacer una buena revisión, porque sí, en realidad tomamos más decisiones de las que pensamos. Y ahí tiene que ver con el victimismo, ¿no? Que siempre decimos, no, pero es que eso no fue culpa mía. Eso fue porque el compañero de trabajo, porque la señora me dijo, porque los políticos, porque los medios de comunicación. Y claro, hay que ver hasta dónde nosotros también tenemos esa responsabilidad. Por cierto, Gabriel, que tú has sido subcampeón del mundo. Sí. Que no se dice fácil. En un deporte... Sí, mira, lo acabas de decir. Sí, pero a ver, en un deporte donde tú solamente tienes un 15% de visión, de capacidad de visión, que es un deporte que la visión es importante, que tienes una persona que te lleva, pero a ver, tú no ves lo que viene, tú no sabes si viene un salto, un no sé cuánto. Ser subcampeón del mundo, eso implica mucha constancia, mucho esfuerzo, una competitividad sana, una vida dedicada a eso, un sacrificio. Yo creo que no es fácil y te felicito porque... eso tiene mucho mérito, muchísimo mérito, y para mí es un orgullo tenerte aquí. Ahora sí he acertado el sitio porque está la cámara al revés, porque a ver, ser subcampeón es el segundo del mundo, o sea que solamente haya dos ahí como tú, eso, madre mía, tiene todo el mérito del mundo. Y una cosa, me dice aquí las notas que eres vicepresidente de Play and Train. ¿Qué es eso, Play and Train? Play and Train es la herramienta que está permitiendo que miles, porque son miles, la verdad, desde el año 2008, de personas con algún tipo de discapacidad diagnosticada o no, ya me entiendes, porque al final la discapacidad la tenemos todos, puedan normalizar su vida, sentirse más incluidos en la sociedad por ellos mismos a través de herramientas asociadas al deporte. Ya sabemos que el deporte ayuda muchísimo a la gente, a la vida, ¿no? 10.000 pasos al día, 7.000 pasos a hacer deporte, bueno, en fin, el deporte. Cuando tú lo utilizas como herramienta de, pues ya te digo, desarrollo físico, que luego va con el desarrollo personal y luego con el desarrollo social, pues viene la magia. Y entonces
esta asociación se ha dedicado desde entonces a ayudar a este colectivo, ¿no? Y bueno, hemos trabajado y trabajamos con organizaciones tan grandes como Naciones Unidas, como el Comité Paralímpico Internacional, como múltiples asociaciones en todo el mundo que tienen como esa misma filosofía, ¿no? Y entonces es como generar un legado, un propósito de que el mundo puede ser de igualdad de oportunidades, ¿ok? Pues igual que se está hablando de que si el feminismo, el tal, el ecologismo, la igualdad, la exclusión social, todo eso, bueno, pues la gente con algún tipo de discapacidad también tiene su lugar. Más allá de las pensiones, más allá de tal, que eso está muy bien, ellos también se les puede dar herramientas para que se desarrollen, en este caso a través del deporte, de deportes también muy específicos, muy interesantes, como son sobre todo el esquí, los deportes de invierno y el surf, que son dos deportes bastante retadores que justamente nos permiten poner a esas personas en ese contexto, en ese entorno, para que a través de esos desafíos que les da el propio deporte, ese entorno vivo, a nivel de deslizamiento, de equilibrio, de tal, empiezan a darse cuenta de que tienen muchas más capacidades de las que sus padres creían o de las que ellos creían o su propio entorno, ¿no? Y su vida. Y bueno, nos hemos encontrado gente que, yo qué sé, que ha vuelto a hablar, gente que ha salido, que ha pasado de estar encerrado en casa sin saber qué hacer a volver a que se le iluminara la cara, ¿no? De volver a practicar deporte, gente con accidentes de moto que acabaron en silla de ruedas y que pensaban que en la vida podrían volver a esquiar, por ejemplo, o hacer deporte, y que pues a través de una serie de esas herramientas, ¿no? Pues hemos podido enseñarles otra visión. Al final va de lo mismo, es otra visión. Y por supuesto, pues somos gente que viene del mundo del deporte, del ocio, de la formación, de alto nivel, en este caso. Me imagino que las historias que tendrás serán impresionantes de cómo personas han superado barreras, ¿no? Y cómo eso le ha cambiado la vida, tanto a nivel profesional, pero como a nivel personal, sobre todo. Serán espectaculares esas historias porque cada vida es una historia y cada persona de esas a ti te llenará de una satisfacción impresionante saber que has colaborado a cambiar tantas vidas, ¿no? De una situación de resignación, puede ser, a una situación de aspiración, de tener sueños y de verdad que te felicito, y yo creo que toda la gente que está viendo este vídeo también te está felicitando ahora porque es una labor que no tiene precio ninguno. Y Gabriel, ¿dónde te puede conseguir la gente que nos está viendo? ¿Dónde se puede poner en contacto contigo? ¿Y qué le puedes ofrecer a ellos para ayudarles? Pues mira, muy fácil. Yo les puedo ofrecer la oportunidad de tener otra visión de su realidad. Eso yo creo que es la principal idea. Y a partir de ahí dependerá de hacia dónde quieren llevar esa visión. Puede ser a un entorno, a un enfoque más profesional a nivel de emprendimiento, con todo lo que está pasando, justamente que hablabas mucho del tema laboral. Ha surgido nuevas oportunidades. La palabra crisis, ya lo decía en japonés, ¿no? Pues puede ser parte negativa o puede ser parte positiva. Y es que esto también sucede en el entorno profesional cuando tú amplías la visión. Entonces yo lo que estoy haciendo es ayudar a las personas de manera, pues, ya sea privada, o sea, uno a uno, ¿no? Ya sea a través de grupos también que se crean de repente, formaciones grupales, o de repente alguna conferencia, algún evento que suceda, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo? Pues ampliar esa visión, ampliar su visión. Ya sea, si es un objetivo profesional, pues aprender a vivir de tu talento a través de las herramientas, en este caso digitales, pero no solo quedarme en voy a crear una red social, voy a crear una página web, voy a crear un embudo de ventas o un funnel o un marketing o tal, no, sino entender qué tipo de ser humano eres, ¿no? Con toda esta entrevista, pues la gente se habrá llevado una percepción de cuál es este ser humano, pues cómo poder hacer eso contigo, ¿vale? Y empezar a elevar el valor de eso que eres tú y ponerlo al servicio de los demás, ponerle un precio, valor, que la gente te pague por ello, que tú te sientas muy feliz, que la gente se sienta el doble de feliz porque les estás ayudando y finalmente, pues oye, que cambies tu paradigma. Eso a nivel profesional. Ahora, ¿qué quieres a nivel personal? Pues por supuesto hay mucho que tocar ahí. Todo lo que hemos hablado aquí, ¿no? El tema de las creencias, el tema de la gestión emocional, es mi forma de ayudar, ¿no? Yo me considero un aprendiz constante y siempre que trabajo con nuevos clientes, con nuevas personas, sigo aprendiendo, sigo mejorando el método, sigo mejorando esa
esa forma de conectar y esto es lo que yo estoy haciendo actualmente. Qué bueno. ¿Y dónde te consigue la gente? Porque eso me parece maravilloso. ¿Dónde te consigue? Pues en redes sociales yo soy muy visible en ese aspecto. Si tú pones... ¿Has tenido visión? En Google, claro, en Google yo puse Gabriel Gorce un día y me quedé alucinado. Uy, cuántas cosas hay, ¿no? Pues claro, el tema del deporte pues ha dado mucha visibilidad. Y luego, pues por supuesto, en Instagram tenemos ahí una cuenta que constantemente vamos dando valor. Clubhouse, que ahora es una red social en auge que va a dar mucho de qué hablar, pues también estamos impactando muchísimo a las personas. Y al final, pues bueno, con info@gabrielgorce.com también, que es el correo que tenemos ahí para poder pues bueno, contactar o conectar con alguna persona. Y si no, pues bueno, Google te lo da todo. YouTube, Facebook, Instagram, en cualquier sitio, si tú quieres, encuentras. Es lo que hemos dicho siempre. No de todas formas, en la descripción del vídeo, perdón, Gabriel, ponemos un enlace a tu correo, a la cuenta que tú quieras, para que la gente solo tenga que hacer clic, ¿no? Y no tenga que estar escribiendo. Exacto. Todo. Y ahí tú me dices luego cuál es la cuenta y la ponemos aquí abajo. O sea que si quieres conectar con Gabriel, si quieres hablar con él, si quieres que te ayude también, abajo te dejamos el enlace para que lo contactes. Gabriel, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por todo lo que has dado y muchísimas gracias por ayudar a tanta gente, tanto en tu trabajo como en Play and Train, que es un trabajo, pero estoy seguro que tú lo harías gratis y lo siguiente, y pagarías por estar allí porque, como te digo, ayudar a las demás personas no tiene precio. No, total, el precio se lo pone uno mismo. A sí mismo, para su transformación, siempre es lo mismo. Eso es. Muchísimas gracias, ¿eh? Un abrazo. Un abrazo, muchísimas gracias.